Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Ah, ahora Sí, sí. sí, Lau, se te escucha Ah, perfecto. perfecto, no. Medio que se me congeló la imagen por eso. Bueno, mi nombre es María Laura. Como les decía Rocío, soy licenciada en nutrición. Tengo hechos cursos de nutrición deportiva, que son cursos de posgrado, también de antropometría y también me estoy formando como docente, sí, universitaria. Antes de iniciar la charla, para romper un poco el hielo, los invito a que me digan de dónde nos están viendo, de dónde nos están escuchando. Entiendo que dice está en muchos lados, así que si alguien quiere compartir algo, anímense. De Neuquén, bien. ¿Alguien más que quiera compartir? El otro día en un curso me dijeron que estaban desde Catamarca, de Azul, provincia de Buenos Aires, Salta. Bueno, bien, están en todo el país, Entre Ríos, Quilmes. Bueno, yo les hablo desde Buenos Aires, sí, provincia de Córdoba. Bueno, me alegro que haya gente de todo el país. Chubut, Santiago del Estero. Bueno, gracias por compartir. Yo ahora les voy a presentar pantalla. Yo a veces hablo capaz un poco rápido, así que si alguien me quiere interrumpir porque no entiende algo, lo puede hacer, ¿sí? No tengan vergüenza de habilitar el micrófono. Espérenme que primero voy a abrir el PowerPoint, así queda. Mercedes, Posadas Misiones. Wow, Misiones, qué linda provincia. Bueno, todas las provincias de Argentina son lindas. Algunas no las conozco todavía. Bueno, eh, bueno, están viendo la pantalla, me imagino. Bueno, dijimos que vamos a hablar de nutrición deportiva. Vamos a hacer un pantallazo, ¿sí? Sobre lo que es la nutrición deportiva. La realidad es que para estudiar nutrición deportiva nosotros en la universidad tenemos un cuatrimestre entero para que se den una idea de lo que lleva, ¿no? Es una de las materias que se suele dar a partir del tercer, cuarto año de la carrera. Y también, bueno, hay muchos cursos de posgrado, sí que uno puede ir haciendo una vez que está recibido. Yo para empezar les traje la diferencia entre lo que es la actividad física y el deporte, ¿sí? Se dice que una actividad física implica un movimiento corporal. Ese movimiento corporal a su vez implica una contracción muscular y un gasto de energía, ¿sí? Sin darnos cuenta, muchas veces hacemos actividad física, ¿sí? Muchas veces nos movemos diariamente, estamos haciendo alguna actividad física sin ser consciente de eso. Pero ¿cuál es la diferencia entre lo que es la actividad física programada o el deporte? La actividad física tiene como principal objetivo mejorar la calidad de vida, ¿sí? En cambio, en el deporte, lo que se hace, se planifica una actividad física con un objetivo, ¿sí? Que en este caso el objetivo suele ser mejorar el rendimiento, ¿sí? Es uno de los principales objetivos en este caso. Y la nutrición deportiva viene un poco a acompañar esto, ¿sí? Entonces, justamente uno de los objetivos de la nutrición deportiva es optimizar el estado de salud del deportista, ¿sí? Que no le falten los nutrientes necesarios, optimizar el rendimiento. Lo del rendimiento depende del tipo de deporte que hagamos, ¿sí? En algunos deportes optimizar el rendimiento tiene que ver con bajar los tiempos, en otros deportes tiene que ver con levantar más peso, ¿sí? Depende del tipo de deporte. Facilitar el proceso de recuperación entre los entrenamientos. Sabemos que muchas veces los deportistas tienen rutinas que son muy desgastantes, entonces la nutrición deportiva viene a acompañar esto, ¿sí? A que la recuperación sea lo más amena posible. También está relacionado con la composición corporal, ¿sí? La composición corporal está relacionada también con el tipo de deporte que hago, ¿sí? Hay ciertos deportes eh, que requieren de una composición corporal determinada para obtener alguna ventaja en relación al rendimiento, ¿sí? Y también para prevenir lesiones, ¿sí? Todo lo que sea todo lo que es la planificación justamente abarca estos 5 ítems, ¿sí? Y bueno, más allá de que no seamos deportistas de élite, que la mayoría no lo somos, em, las personas físicamente activas también se benefician con lo que son las pautas de la nutrición deportiva, si no necesitamos ser deportistas federados para implementar estos objetivos, ¿sí?
Antes de arrancar, de hablar de nutrición, lo que les quiero traer primero es un poco el concepto de sistemas energéticos, ¿sí? El sistema energético justamente hace referencia a la forma en la cual la célula obtiene la energía para ejecutar el movimiento, ¿sí? Para la contracción muscular. Nosotros sin energía no podemos hacer básicamente nada, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta estos sistemas energéticos, ¿sí? Que eso va a depender mucho del tipo de deporte que haga. Por ejemplo, tenemos un sistema que se llama de fosfocreatina, porque en este caso el sustrato de ese sistema energético, o sea, la materia prima de ese sistema energético va a ser la fosfocreatina, ¿sí? Que es un compuesto, no importa, no vamos a entrar en detalles moleculares ni químicos, es más que nada para que sepan el nombre. Este sistema se utiliza sobre todo en actividades físicas que son explosivas, ¿sí? De pocos segundos, como pueden ver en la foto, lo que es levantamiento de pesas, salto de garrochas, y actividades que duran como máximo 10 segundos van a utilizar este tipo de sistema energético, ¿sí? Después tenemos otro sistema energético que es el glucolítico, que va a utilizar como principal fuente de energía la glucosa. ¿Sí? Se suele dar en los deportes que van desde los 10 segundos hasta el minuto 30, hasta los 2 minutos. Y en este sistema energético lo que más se usa como fuente de energía son los hidratos de carbono. ¿Sí? A veces, bueno, un minuto y medio o dos puede durar, por ejemplo, una competencia de natación, pero también los deportes de equipo sí que tienen periodos de intermitencia donde tal vez hay tiempos de descanso y tiempos donde están corriendo, trotando constantemente. En esos momentos se utiliza este tipo de sistema, ¿sí? Los deportes de equipo depende en qué situación pueden utilizar glucolítico o fosfocreatina, ¿sí? Cuando hay que hacer un pique bien rápido, ahí se utiliza lo que es el sistema de fosfocreatina. Y después tenemos el sistema oxidativo, que puse las mitocondrias porque justamente este paso se da en una organela de la célula, que es la mitocondria, que bueno, no vamos a entrar en detalle para marearlos, perdón. Se suele usar en lo que son los deportes prolongados, y que duran más de 2 minutos, todo lo que es deportes de resistencia, ¿sí? Carreras largas, ¿sí? De baja intensidad, suelen utilizar este sistema oxidativo. Se usan hidratos de carbono, pero ya llega un momento donde esos hidratos de carbono se agotan y ahí se empiezan a utilizar las grasas como fuente de energía, ¿sí? Acá los invito a pensar en todo lo que son deportes como se los conoce como aeróbicos, ¿sí? Deportes de resistencia, ¿sí? Como maratones, triatlones, bueno, carreras de ciclismo largas, ¿sí? Natación en aguas abiertas, ¿sí? Todos los que son deportes prolongados en el tiempo van a utilizar este sistema energético, ¿sí? Entonces, más que nada, para que se den una idea, fosfocreatina, actividades de corta duración, glucolítico, que utiliza glucosa en deportes de mediana intensidad, y en deportes de baja intensidad, pero sostenidos en el tiempo, van a utilizar grasas e hidratos de carbono, ¿sí? Bueno, acá les traje un gráfico que justamente está lo que es el porcentaje de la energía en función del tiempo, ¿sí? Entonces, si pueden ver la línea celeste, que sería el sistema ATP fosfocreatina, por eso dice ATP acá, porque, bueno, se llama así también, sí, el sistema. Van a ver que más o menos a esta cantidad de segundos, sí vamos a estipular, no está bien marcados los segundos, pero para que se den una idea, no sé, acá serán 10 segundos, ahí tiene el pico máximo, ¿sí? Y después baja, ¿sí? El uso de energía ahí, porque son actividades tan intensas que no se pueden mantener en el tiempo, ¿sí? Después tenemos el sistema glucolítico, que vemos que tiene el pico más o menos acercándose a los 60 segundos y después baja, ¿sí? Y después tenemos el oxidativo, que vemos que el aumento del uso de la energía es gradual, ¿sí? Y llega a un momento donde es sostenido en el tiempo, ¿sí? Ahora, más allá de esto, ¿de qué depende también? Bueno, cuanto más intenso es el ejercicio, mayor uso de hidratos de carbono va a haber, ¿sí?
excepto en lo que son los deportes aeróbicos, como dije recién, donde también se utilizan las reservas de grasa. La duración del esfuerzo, cuanto más duradero y menos intenso, mayor utilización de grasas, ¿sí? Y el nivel de entrenamiento. Las personas que están entrenadas tienen una mayor capacidad de utilizar las grasas como fuente de energía, ¿sí? Esto lo da especialmente el entrenamiento aeróbico, ¿sí? ¿Lo de sistemas energéticos se entendió más o menos o hay alguna duda? Porque sé que es un tema un poco visto, digamos. Entonces, si no hay dudas, continúo. Bueno, otra cosa que es importante tener en cuenta a la hora de hacer actividad física es la hidratación, ¿sí? Sí, yo acá le traje lo que son los signos y síntomas de la deshidratación para que se den una idea. La sed ya es un signo clásico, sí, pero también el desgano, sí, la sensación de fatiga, el dolor de cabeza, la pérdida de apetito, el calor excesivo, las náuseas. Y cuando orinamos poco y de color ese amarillo fuerte tirando a marrón, bueno, eso es un signo de deshidratación, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta porque muchas veces no tenemos el hábito de tomar agua. Entonces, si no tenemos de tomar líquido en general, entonces si no tenemos ese hábito durante la actividad física se va a complicar más, ¿sí? Y un concepto que les traje para hablar es el concepto de vaciamiento gástrico, que justamente hace referencia al pasaje del alimento o la bebida desde el estómago al intestino, ¿sí? La mayoría de los nutrientes se absorben en el intestino delgado, ¿sí? El agua también se absorbe en el colon, ¿sí? Esto se los digo porque, bueno, es fundamental entender esto, que el intestino cumple una función específica de absorción de todo, ¿sí? Entonces, hay algunos factores que van a influir en ese vaciamiento gástrico, ¿sí? Yo cuando estoy en una competencia necesito que ese vaciamiento gástrico sea lo más rápido posible para que el pasaje de la bebida o del alimento hacia el intestino sea lo más rápido posible para que ese líquido se absorba a través de las microvellosidades intestinales y eso después pase al torrente sanguíneo, ¿sí? Lo que influye son estos 1, 2, 3, 6, 7 factores, ¿sí? El volumen de la bebida tiene que ver con la cantidad de bebida que tomo, ¿sí? Se sabe que volúmenes medios a grandes, ¿sí? Más o menos 600 mililitros por hora, favorecen lo que es el vaciamiento gástrico, ¿sí? Pero de manera fraccionada, ¿sí? No 600 mililitros en una sola toma, porque eso puede llegar a generar cierto malestar gastrointestinal. Después las temperaturas, los líquidos más o menos entre 15 a 21 grados también favorecen el vaciamiento gástrico. Sabemos que por lo menos acá en Argentina tenemos la cultura de tomar agua fría, ¿sí? No sería lo más recomendable, pero bueno, eh, lo más recomendable sería temperatura ambiente, ¿sí? Para favorecer esto. La osmolaridad, que tiene que ver con la concentración de solutos del líquido, ¿sí? Las bebidas isotónicas e hipotónicas son mejores que las hipertónicas, ¿sí? Las bebidas hipertónicas, como por ejemplo las gaseosas, retrasan el vaciamiento gástrico, ¿sí? La densidad energética tiene que ver con la cantidad de energía que tiene esa porción de alimentos, ¿sí? Cuanto menos energía, o sea, cuanto menos calorías tiene ese líquido o ese alimento, más rápido va a ser el vaciamiento gástrico. El ejercicios de intensidad leve a moderada favorecen ese vaciamiento, en cambio los de intensidad alta retrasan el vaciamiento gástrico. La deshidratación también retrasa el vaciamiento gástrico justamente porque cuando nosotros estamos deshidratados, el cuerpo va a utilizar distintas estrategias y mecanismos para que ese líquido que está circulando se utilice de la forma más eficiente posible. Entonces, tener un vaciamiento gástrico rápido, si estoy deshidratado, no es una opción viable para el cuerpo, ¿sí? Va a tratar de retener ese líquido. Y la gasificación, ¿sí? Las bebidas con gas retrasan, ¿sí? Por eso se recomiendan que las bebidas sean con poco o sin gas directamente, ¿sí? Esto hablando del deporte,
y estamos hablando de este concepto aplicándolo mientras hacemos deporte, ¿sí? Bueno, recién les decía que el intestino es el que se encarga de absorber, más o menos absorbe entre 600 a 800 mililitros por hora. Recién hablábamos de los factores que favorecen ese vaciamiento gástrico. Ahora vamos a hablar de lo que favorece la absorción del líquido, ¿sí? Se sabe que tanto los hidratos de carbono como el sodio arrastra agua, entonces las bebidas deportivas pueden tener porcentajes pequeños de estos dos, ¿sí? Tanto de hidrato de carbono como de sodio. Y con el tema de la osmolaridad es lo mismo que les dije recién. Las bebidas hipotónicas o isotónicas favorecen la absorción intestinal, ¿sí? No así las hipertónicas, esas todo lo contrario, van a favorecer más bien la deshidratación, ¿sí? Y acá hay, estas son recomendaciones nutricionales, ¿sí? Ya para gente que hace deporte, fíjense que hay recomendaciones antes, durante y post ejercicio, ¿sí? Antes del ejercicio se sugiere que se consuman de 5 a 7 mililitros por kilo de peso al menos 4 horas antes del ejercicio, ¿sí? Así que acá espérenme porque vamos a hacer cuentas como para que ustedes tengan una idea, ¿sí? Acá simplemente lo que hay que hacer es multiplicar el número este, ya sea 5 o 7, por mi peso actual, ¿no? Supongamos que yo peso, no sé, 73 kilos. Entonces hago 5 por 73 y ahí me da que son 365 mililitros, que si se ponen a pensar, 365 mililitros no es mucho. Si se puede tomar tranquilamente, eso 4 horas antes del ejercicio. Se llega, es una medida fácil de llegar, ¿sí? Ahora, si yo veo que estoy orinando muy oscuro y concentrado, si eso ya es un signo de deshidratación, 2 horas antes, además, le tengo que agregar de 3 a 5 mililitros por kilo de peso de agua, ¿sí? Durante el ejercicio, lo que se sugiere es que se consuman de 150 a 200 mililitros cada 15 a 20 minutos. Por lo general, las botellitas traen 500 mililitros, ¿sí? No es tanto, ¿sí? Se puede consumir 500 mililitros en esa hora, ¿sí? Si el ejercicio dura más de una hora, se pueden utilizar bebidas que contengan hidratos de carbono, ¿sí? Se pueden sumar esos hidratos de carbono. Y esta recomendación de 6 a 8 mililitros también es si estoy más de una hora haciendo ejercicio, ¿sí? Y después del ejercicio, no hay una recomendación específica, ¿sí? Siempre se deja a libre elección, ¿sí? Recuperar en lo posible lo consumido si tenemos recuperar lo consumido y lo gastado si tenemos posibilidad de pesarnos, ¿no? Mucha gente lo que hace es pesarse, ¿no? Cuando es un ejercicio súper largo, intenso, se pesa, ¿sí? Y ahí en ese peso puedo más o menos establecer cuánto perdí, ¿sí? Bueno, voy a pasar. Espérenme un cachito que voy a borrar esto, a ver si me deja. Mm, bueno, no sé dónde está la goma para borrar acá. Ah, acá, ahí está. Bueno, estos son recetas caseras de bebidas de rehidratación. ¿Sí? Muchas veces uno acude a las bebidas deportivas comerciales, ¿no? Pero la realidad es que se pueden hacer bebidas con ingredientes muy simples y sencillos, no se requiere tanto, ¿sí? Acá, por ejemplo, podemos hacer en 1 litro de agua 4 cucharadas soperas de azúcar, ¿sí? Con una pizquita de sal, ¿sí? La sal siempre, yo puse una cucharadita tipo café con sal, pero bueno, la cucharadita tiene que ser bien al ras, ¿sí? Y esa es la cuchara, la que es tipo café, es la más chiquita, si no, una pizquita, ¿sí? Si no, se vuelve intomable. Y jugo de limón, ¿sí? Como para darle un poco de sabor. Después también tenemos la opción de agua con hojitas de menta y lo mismo, el azúcar y la pizquita de sal están en todas las preparaciones. Después también podemos hacer medio litro de jugo comercial con medio litro de agua. Acá no le agregamos azúcar porque ya el jugo comercial me está aportando el azúcar, ¿sí? Y una pizquita de sal.
Y también a los que les gusta el té frío, es una opción, ¿sí? Al té sí le vamos a agregar un poquito, va, un poquito no, le vamos a agregar 4 cucharadas soperas de azúcar con una pizca de sal y jugo de limón para darle un poco de sabor, ¿sí? Fíjense que en todas las preparaciones estas proporciones son en 1 litro de líquido, ¿sí? Bueno, ahora, lo más difícil es cómo nos organizamos antes de una competencia o antes de entrenar, ¿sí? Lo que se sugiere es que si tengo la posibilidad de comer, de hacer una buena comida, que sea 4 horas antes de hacer la actividad física, ¿sí? En lo posible. No ayunar, ¿sí? Eso lo que nos va a permitir además es mantener la glucemia, ¿sí? El nivel de glucosa en sangre durante la actividad física. Lo que vamos a tratar de planificar en esa comida antes es que no hayan malestares gastrointestinales, ¿sí? O sea, vamos a lo seguro, ¿sí? No innovar en las comidas. Si tenemos que comer un plato de arroz, bueno, comemos un plato de arroz, porque sabemos que eso es seguro, nos cae bien, ¿sí? No nos genera ningún malestar, ¿sí? Siempre se sugiere que sean comidas ricas en carbohidratos, moderadas en proteínas y grasas para que no retrasen la digestión, ¿sí? Preferir en lo posible alimentos poco industrializados, no consumir fibras, ¿sí? Las fibras hacen referencia a todo lo que es, por si no saben lo que es la fibra está en grandes cantidades en las hojas verdes, ¿sí? En los cereales integrales, en las legumbres. Se sugiere no consumir 4 horas antes, a no ser que ustedes ya vengan con esa alimentación, porque yo pienso en gente que es vegetariana, que tal vez tiene un alto contenido de fibra en su alimentación. Entonces, si la persona ya lo consume y ve que no tiene ningún malestar gastrointestinal, bueno, lo puede seguir consumiendo, ¿sí? Pero bueno, en esos casos se suele acudir más a los hidratos de carbono refinados, ¿sí? Porque justamente no tienen fibra, ¿sí? Y en lo posible condimentar con hierbas aromáticas para evitar irritaciones, ¿sí? Hay ciertos condimentos, como la pimienta, por ejemplo, que pueden generar cierta irritación gástrica, ¿sí? Y después, 1 hora antes de la actividad física, se sugiere hacer una comida rica en hidratos de carbono, ¿sí? Que sea de poco volumen y no consumir fibra, ¿sí? Por ejemplo, una comida rica en hidratos de carbono puede ser un pan untado con mermelada, ¿sí? Y algo tan sencillo como eso ya está, me resuelve la comida previa a la actividad física, ¿sí? El pan es fuente de hidratos de carbono, la mermelada también, ¿sí? No tiene fibra, así que es algo sencillo y dentro de todo es un volumen pequeño, ¿sí? O sea, fíjense que eh, en la nutrición deportiva muchas veces se va a lo más simple, ¿sí? No, muchas veces las pautas de la nutrición deportiva difieren un poco de lo que nosotros vemos como pautas saludables, porque el objetivo de esto es justamente tener los hidratos de carbono disponibles para la actividad física, ¿no? Entonces, si yo tengo hidratos de carbono con fibras, eso me va a retrasar la digestión, además de que me puede ocasionar malestares gastrointestinales, ¿sí? Bueno, los macronutrientes son estos 3 grandes grupos, ¿sí? Que más o menos les venía hablando. Bueno, los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas. Acá les traje la gráfica la gráfica de alimentación argentina, ¿sí? Como para que más o menos tengan una idea de los grupos de alimentos, ¿sí? Acá tenemos las frutas y verduras, acá legumbres, cereales, ¿sí? Acá lácteos, carnes, grasas. Estas serían grasas saludables, por así decirlo, ¿no? Porque hay aceites, semillas, frutos secos. Y acá abajo, bueno, no se ven casi, están los ultraprocesados, ¿sí? Que son los que menos se deberían consumir. Bueno, volviendo a la distribución de los macronutrientes, estas 3 biomoléculas están presentes, tienen que estar presentes en la dieta, si no, no podemos tener un plan de alimentación. Cada una de estos nutrientes tiene una función específica, ¿sí? Muchas veces se escucha la frase esta de, bueno, no, deja las harinas, deja los hidratos de carbono.
Los hidratos de carbono nos aportan el 50% de nuestra energía diaria, ¿sí? No hay manera de dejarlos. Básicamente, lo que se puede hacer es una selección de hidratos de carbono de mejor calidad, tal vez, dependiendo de los objetivos de cada persona, ¿sí? Pero bueno, para que se den una idea, de los hidratos de carbono viene la principal fuente de energía nuestra, que es la glucosa, y nosotros sin glucosa no podemos vivir básicamente. Entonces, nada, cuando escuchen a alguien que dice deja las harinas o deja los hidratos, bueno, no, piensen que de dónde vienen esos mensajes, ¿sí? Nada, bueno, se los digo para que lo tengan en cuenta. Las proteínas aportan más o menos el 15%, ¿sí? Y las grasas del 25 al 30%, ¿sí? Además, lo que hay que tener en cuenta es que en el caso de las proteínas, si por más que yo tenga una dieta hiperproteica, va a llegar un momento donde el cuerpo ya esa proteína no la va a necesitar y la va a empezar a excretar, ¿sí? No es que nosotros tenemos reservas de proteínas como sí de hidratos de carbono y grasas para utilizar como fuente de energía, ¿sí? Se puede obtener energía a partir de las proteínas, pero el cuerpo no lo suele utilizar porque es un proceso más largo y costoso. O sea, el cuerpo va a utilizar los procesos que son, eh, va a utilizar vías que sean menos costosas, ¿sí? Para la obtención de energía. Bueno, hidratos de carbono están en lo que son los panes, los fideos y todo lo que conocemos como pastas. También hay en las frutas, las legumbres, los tubérculos. Proteínas, bueno, hay animales, ¿sí? Y también hay proteínas vegetales, ¿sí? Las legumbres son una gran fuente de proteínas vegetales. Y las grasas también, además de encontrarlas en ultraprocesados, las encontramos en este grupo de alimentos que podemos comer, bueno, la manteca con cierta restricción, pero bueno, aceites podemos comer, frutos secos podemos consumir, va, consumir, no comer. Aceites siempre que sean en crudo en lo posible, ¿sí? Y bueno, las semillas. Bueno, dentro de, mientras voy a hacer un parate y voy a tomar agua y si alguien me quiere preguntar algo, aprovecha el momento, activa el micrófono y me pregunta. Lo que sí, activen el micrófono porque como estoy compartiendo pantalla no puedo leer el chat, cualquier cosa si alguien me quiere preguntar algo. Los hidratos de carbono, nosotros tenemos dos grandes grupos. A mí me pareció interesante traerles esta clasificación, ¿sí? Que es la más fácil de entender, que son los simples y los complejos, ¿sí? Los hidratos de carbono simples son los que están de una o a dos moléculas, ¿sí? Como por ejemplo, tenemos, bueno, la glucosa, la sacarosa, la maltosa, la fructosa, ¿sí? Son hidratos de carbono simples, ¿sí? Porque se componen de una o dos moléculas. Que esos hidratos de carbono, al ya estar casi, no digeridos, pero al ser tan pocas moléculas, el cuerpo no necesita tanto tiempo para digerirlas y para absorberlas, entonces se dice que esos hidratos de carbono tienen un alto índice glucémico, ¿sí? Esos son los que se sugieren consumir de 1 a 2 horas antes del entrenamiento, ¿sí? Justamente esos hidratos de carbono me van a dar energía rápida. Después tenemos los complejos, ¿sí? También se conocen como almidones, que son los que están también presentes en los cereales, legumbres, en las pastas, ¿sí? En algunas verduras, que estos son los que nos aportan almidón. Ese almidón va a llevar más tiempo de digestión, por eso se pide también que se consuman de 3 a 4 horas antes del entrenamiento, ¿sí? Fíjense que si bien, bueno, acá tenemos distintos grupos, ¿sí? Los cereales y derivados, las legumbres, frutas frescas, verduras, azúcares, frutas deshidratadas y secas. Todos estos grupos de alimentos nos aportan hidratos, ¿sí? Fíjense que yo acá les puse, o no, no lo puse acá. Espérenme, que quiero ver. Ah, no, lo puse acá en verduras. Bueno, no, está bien, lo puse acá. Tanto lo que es la papa, la batata como el choclo tiene una gran cantidad de almidones, ¿sí? Entonces, en su composición se parecen más a estos, ¿sí? Más a los cereales y derivados, ¿sí? Las frutas frescas suelen tener más cantidad de hidratos de carbono simples, ¿sí?
Bueno, los azúcares son hidratos de carbono simples, ¿sí? De fácil absorción y las frutas deshidratadas también, ¿sí? Los cereales y derivados, las legumbres y acá estas verduras que les puse, estas tres principalmente, son más bien hidratos de carbono complejos, ¿sí? Que tardan un poco más. También por eso se suelen utilizar como estrategia de 3 a 4 horas antes. Bueno, y acá lo que les traje es cómo calcular, ¿sí? La cantidad de hidratos de carbono que necesito según el entrenamiento, ¿sí? Que haga. Por ejemplo, si yo entreno de 1 a 2 horas por día, lo que tengo que hacer es ver en la tabla, ¿sí? Esta tabla lo que me dice son los gramos de hidratos de carbono por kilo de peso corporal. Entonces, si yo peso 65 kilos, hago 65 por 6 y ahí ya me va a dar los gramos de hidratos de carbono que debería consumir. ¿Sí? Acá abajo les dejé un ejemplo, por ejemplo, una persona que entrena 2 horas por día, pesa 70 kilos. Tengo que ver primero, bueno, 2 horas por día, a ver, ¿qué rango tengo? Tengo de 6 a 7. Bueno, puedo usar el 6 o el 7. Yo siempre el 6 lo digo, o sea, el rango más pequeño lo uso también para este rango más pequeño acá, sí hay como una correlación. Acá usé el 7 justamente porque entrena 2 horas por día. Entonces, más o menos esta persona necesitaría cubrir esto, ¿sí? De hidratos de carbono. Eso como para que tengan una idea de cómo llegamos a esos valores. Bueno, y esto es un poco lo que les decía recién. En esas 4 horas previas, ¿sí? La idea es tratar de cubrir 4 gramos de hidratos de carbono por kilo de peso, ¿sí? Estos son algunos ejemplos, ¿sí? De preparaciones que son bajas en fibra y son fuente de hidratos de carbono, ¿sí? Puede ser un sándwich de pan blanco, ¿sí? Con carnes magras, sumarle huevo y verduras solo las que se pueden, ¿sí? No las que son fuente de fibra. Puede ser también pastas, ¿sí? Bueno, una ensalada de arroz con verduras, pero en este caso las verduras puede ser, por ejemplo, papa, zanahoria, ¿sí? Eh, y tortilla de papa, ¿no? Con ensalada. Esto, fíjense, la ensalada también, hay gente que come, no tiene que ser la clásica ensalada de lechuga y tomate, ¿sí? Podemos hacer una ensalada con zanahoria rallada y huevo, por ejemplo, ¿sí? Esto también va a depender de la tolerancia de las personas, como les decía recién, que hay gente que es vegetariana y ya tiene una dieta, una alimentación con fuentes de fibra, entonces comer una ensalada de tomate y lechuga no le ocasiona nada, en cambio a otros sí. Y bueno, 1 hora previa al ejercicio se sugiere que se consuma 1 gramo de hidratos por kilo de peso. ¿Sí? Que estas son preparaciones simples, sencillas, y que se pueden consumir fácilmente en un licuado, yogur descremado, perdón, con granola, un pan untado con mermelada o dulce compacto, ¿sí? Frutas frescas también, las frutas que sean peladas, que estén peladas en lo posible. Bueno, ahora vamos a las proteínas. Las proteínas, nosotros recién decíamos que de los hidratos de carbono nosotros utilizamos la glucosa como fuente de energía. Las proteínas están formadas por aminoácidos, ¿sí? Dentro de esos aminoácidos hay algunos que se llaman no esenciales porque nuestro cuerpo los puede fabricar y hay otros que sí o sí son ingeridos por los alimentos, son los esenciales, ¿sí? Los alimentos que contienen todos los aminoácidos esenciales se denominan que son proteínas completas, ¿sí? Que esas proteínas completas suelen estar en los alimentos de origen animal. Entonces, muchas veces pasa que en las personas que son vegetarianas hay que hacer lo que se llama una complementación proteica, ¿sí? Con animal no me refiero solo a la carne, puede ser también, si es una persona ovo-lacto vegetariana, ahí también hay proteínas completas, ¿sí? Supongamos que es una persona vegana, ahí sí voy a necesitar hacer una complementación proteica, por ejemplo, de cereal más legumbres, ¿sí? Entonces ahí esta persona va a estar un poco obligada a consumir fibra, pero también, como les decía recién, son personas que ya están acostumbradas a consumir este tipo de alimentación, ¿sí? O sea, que ya tienen el sistema digestivo, por así decirlo, entrenado para esto, ¿sí? Bueno, y acá tenemos la recomendación proteica, sí que tiene que ver
con el nivel de actividad física que hago, ¿sí? Si la actividad física es una actividad física leve, con 1 gramo de proteína por kilo estoy bien, si no necesito más que eso. O sea, si yo peso 75 kilos, bueno, hago 75 por 1, me va a dar 75, ¿sí? Esos 75 gramos es lo que voy a tener que consumir por día. O sea, fíjense que es bastante bajo en comparación con los hidratos de carbono, ¿sí? Las personas que entrenan resistencia, deportes de resistencia, van a necesitar un requerimiento de 1,2 a 1,4 gramos por kilo. Y las personas que entrenan fuerza, ¿sí? De 1,4 a 1,8 gramos de proteína. Si estas personas van a necesitar más. Bueno, yo recién les decía que las proteínas no son la principal fuente de energía. Eh, Suele pasar que si yo, por ejemplo, agoto mis reservas de glucógeno, eh, ahí sí asciende la contribución de las proteínas, ¿sí? Y no está bueno que las proteínas sean mi fuente de energía porque justamente las proteínas cumplen otras funciones en el cuerpo que son más bien funciones estructurales y bueno, un montón de otras funciones, pero forman parte de un montón de tejidos. Entonces la idea no es consumir proteínas de ahí para obtener energía, ¿sí? Los deportes de fuerza necesitan aumentar el requerimiento, ¿sí? Porque están todo el tiempo rompiendo de alguna forma el músculo, ¿sí? Pero tengamos en cuenta que no sirve solamente aumentar las proteínas si no tengo el aporte necesario de energía de parte de los hidratos de carbono, ¿sí? Porque justamente lo que va a pasar es que recuerden que las grasas para que se empiecen a utilizar como energía tiene que pasar un tiempo largo, ¿sí? Recién a partir de la hora y media se empiezan a usar las grasas. Ahora, en todo ese lapso de tiempo, si yo no tengo hidratos de carbono, el cuerpo va a usar las proteínas, ¿sí? Por eso se insiste mucho en que haya un adecuado aporte de hidratos en este caso. Bueno, ahora vamos a las grasas. Las grasas muchas veces también son como temidas, ¿no? Porque bueno, a veces desconocemos que hay distintos tipos de grasas, pero las grasas la verdad es que tienen muchas funciones importantes en nuestro organismo, ¿sí? Bueno, eso lo dice acá, sí forman parte de la estructura de la célula, participan en la transmisión nerviosa, protegen los órganos y son fuente de energía también. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer eh, en lo posible es hacer una selección del tipo de grasas que vamos a consumir. Dentro de esa selección vamos a hablar de los ácidos grasos, ¿sí? Que tenemos dos grandes grupos que son los saturados y los insaturados, ¿sí? Los saturados, que vamos a llamarlos de alguna manera los que menos se deberían consumir, son los que están presentes en grasas y aceites animales, sobre todo, y también en el reino vegetal, en el aceite de coco y palma, ¿sí? Contienen alto contenido de ácidos grasos saturados. Los insaturados, que son los que más se debería fomentar el consumo, tenemos dos grandes grupos. Tenemos los poliinsaturados, que son los conocidos omega 6 y omega 3, y los monoinsaturados, que sería el omega 9, ¿sí? Que lo encontramos en lo que es aceite de pescado, aceite de oliva, frutas secas, palta, aceitunas, yemas de huevo, ¿sí? El monoinsaturado y el omega 6 los solemos consumir, pero el omega 3 pasa que es más difícil porque está en ciertos alimentos específicos, como por ejemplo en los pescados grasos, ¿sí? En lo que es la caballa, el atún, el salmón, las sardinas, en lo que es aceite de lino y de chía y en algunos frutos secos, ¿sí? También vienen algunos huevos y leches hoy en día fortificados con omega 3. Y hay muchos alimentos que hoy en día están fortificados en la industria, ¿sí? Y justamente este omega 3 lo que nos brinda es una protección cardiovascular, ¿sí? Y mejora la llegada a los distintos nutrientes. Además de que, bueno, se dice que es un antiinflamatorio natural y mejora la recuperación en lesiones. Esto desde el aporte alimenticio, ¿sí? No desde la suplementación, ¿sí? Ahora en un rato vamos a ver que para la suplementación se requieren como ciertas investigaciones y ciertos criterios, ¿sí? Bueno, y estas son las grasas que sí deberíamos bajar el consumo, ¿sí? Que suele ser
tiene todo mejor gusto, ¿no? Es como que empezás a comer esto y es súper adictivo y no puedes parar de comer. Bueno, está justamente pensado para eso, ¿no? Que los alimentos ultraprocesados e industrializados tienen un montón de ingredientes que son adictivos, ¿sí? Eh, y dentro de lo que nosotros podemos hacer, además de bajar el consumo de este tipo de alimentos, es tratar de, bueno, consumir los aceites en crudos, ay, perdón, los lácteos, en lo posible que sean descremados, las carnes magras, ¿sí? O retirar lo que es la grasa visible antes de cocinarla. Todo lo que es fiambres, embutidos y quesos duros, además de ser una fuente de sodio, son fuente de grasas saturadas, ¿sí? Grasas trans, todo lo que es amasado de pastelería también, ¿sí? Eso tenemos que limitar el consumo, incorporar más semillas y frutas secas. Y bueno, en general esto, disminuir el consumo de grasas trans y saturadas, ¿sí? Pero bueno, lo que yo les quería mostrar en relación a las grasas es que tenemos un montón de tipos de grasas y está bueno diferenciarlas porque algunas nos ayudan, ¿sí? No son todas malas, por así decirlo. Bueno, vitaminas y minerales. Acá traje esta imagen porque muchas veces se cree que las vitaminas y minerales están solo presentes en los alimentos de origen vegetal y también hay en alimentos de origen animal, ¿sí? Por ejemplo, la vitamina B12 está presente en la carne sobre todo, ¿sí? Y en todo lo que es productos de origen animal, por ejemplo, los huevos, ¿sí? Y bueno, lo que dice acá es que, bueno, si bien se sabe que la práctica deportiva aumenta las necesidades, no quiere decir que todas las personas tengan que consumir suplementos de vitaminas y minerales. Si la persona está bien alimentada y tiene una dieta equilibrada, la verdad que no es necesario suplementar, ¿sí? Hay poblaciones especiales que sí las van a necesitar. Por ejemplo, una persona vegana se tiene que suplementar con B12, ¿sí? De por vida. Inclusive vegetarianos no veganos muchas veces se tienen que suplementar con B12, ¿sí? Eso. Bueno, y acá hay algunas pautas para conservar lo que son vitaminas y minerales en el proceso de elaboración de frutas y verduras. Hay muchas vitaminas y minerales que son hidrosolubles, o sea, que se pierden con el agua, se pierden con la cocción. Entonces hay ciertas estrategias a la hora de preparar los alimentos que pueden disminuir la pérdida así de esos nutrientes, ¿sí? Entonces, una de esas estrategias es, bueno, consumirlas con cáscara siempre bien lavadas, ¿sí? Evitar el remojo prolongado cuando se va a cocinar en agua y a añadir alguna sustancia ácida, así puede ser un chorrito de jugo de limón. Siempre pelarlas y cortarlas justo antes de su consumo, en lo posible, ¿sí? Cocinar los trozos de verdura más grandes, ¿sí? No, cuanto más trozado está el alimento, más pérdida de vitaminas y minerales va a haber. Cuanto más agua tenga, también va a haber mayor pérdida, ¿sí? Por eso se pide que se use la mínima cantidad de agua posible. Y siempre agregarla cuando el agua esté hirviendo, ¿sí? No agregarla apenas empezamos a calentar el agua porque eso también genera una pérdida y además no quiere decir que se esté cocinando, ¿sí? Cuando el agua esté hirviendo, ahí agregamos los trozos de verduras, ¿sí? Y también todo lo que es el calentamiento sucesivo provoca pérdidas de vitaminas y minerales, ¿sí? Cuando recalentamos los alimentos. Esas son algunas pautas como para que tengan en cuenta a la hora de cocinar. Y bueno, lo que les decía recién, hay algunas poblaciones que sí van a necesitar suplementar. Por ejemplo, personas que hacen dietas bajas en calorías, que tienen una mala calidad nutricional, bueno, personas vegetarianas, veganas, puede ser que en embarazadas también, personas que tengan intolerancias a ciertos alimentos, personas fumadoras o que tengan alguna enfermedad crónica o alguna situación clínica que provoque el déficit de algunos nutrientes. Sí, hay un montón de situaciones que provocan que la persona no pueda absorber bien ciertos nutrientes, entonces ahí sí se piensa en suplementar, ¿sí? Algunos deportes que pueden llegar a tener mayor riesgo porque justamente hay poca ingesta de calorías o hay una baja ingesta de calorías, son por ejemplo
deportes donde se expone mucho el cuerpo, como la gimnasia deportiva y artística, la danza también, ¿sí? Hay muchos estereotipos marcados en estos deportes, estereotipos, ¿no? De cuerpos ideales, entonces muchas veces las personas acuden a prácticas no deseables y ahí puede haber una baja calidad nutricional, ¿sí? También deportes donde hay periodos de descenso de peso, por ejemplo, en los deportes de combate, ¿sí? Donde se compite por categoría de peso. Después los deportes de resistencia, cuando están entrenando mucho, ¿sí? Ahí también puede haber déficit. Y en deportes donde hay una muy baja alimentación rica en grasas, perdón, una alimentación baja en grasas y rica en proteínas, como es el fisicoculturismo, ¿sí? Hay algunas vitaminas que son liposolubles, ¿sí? Entonces también eso hay que tenerlo en cuenta. No todas, por eso yo les traía la imagen que no todas las vitaminas y minerales están en los vegetales, sino que hay muchas que están presentes en fuentes animales, ¿sí? Bueno, y acá llega, creo que este tema es bastante controversial, que es el de los suplementos, ¿sí? Eh, si a mí me preguntan si es necesario suplementar, la realidad es que si la persona está eh, alimentándose bien, si la dieta es variada, es equilibrada, tiene un seguimiento, no sería necesario suplementar, ¿sí? El tema suplementos se suele utilizar en ciertos momentos específicos donde tal vez las personas no llegan con los requerimientos necesarios, entonces ahí sí se acude a los suplementos, ¿sí? Pero si yo ya me alimento bien, la verdad es que no los necesito, ¿sí? Em, También esto tienen que ver, porque hay 4 grupos, que esto está clasificado por el Instituto Australiano del Deporte, donde el grupo A son los suplementos que están, donde está comprobado científicamente que eh, aportan una mejora al rendimiento, ¿sí? Ya hay investigaciones suficientes como para considerar que ese suplemento es seguro, o sea, que no ocasiona ningún efecto negativo sobre la persona, no da doping, ¿sí? Sobre todo para las personas que compiten en elite. Y les dije, es seguro, no da doping. Y bueno, tiene evidencia de que tiene evidencia de que mejora el rendimiento, ¿sí? Porque hay algunos suplementos que todavía no se sabe muy bien si mejoran o no. Tenemos 4 grupos, el grupo A, grupo B, grupo C y grupo D. A medida que voy bajando de las letras, ¿sí? A medida que voy avanzando en las letras, eh, tienen menos evidencia, ¿sí? Los del grupo D ya están totalmente prohibidos, los del grupo C también y los del grupo B, bueno, están todavía a evaluar. Esto lo analiza una institución que es el Instituto Australiano del Deporte y esto está muchas veces cambiando, ¿sí? No siempre los mismos suplementos se mantienen en los mismos grupos. Por ejemplo, ahora les voy a mostrar. Para que se den una idea, hasta hace unos meses los probióticos estaban en el grupo A y ahora pasaron al grupo B. Y en el grupo A ahora pusieron lo que es el folato y creo que el zinc también agregaron, que bueno, acá no lo puse, pero también, ¿sí? Entonces esto puede ir cambiando, ¿sí? Siempre si ustedes, eh, bueno, consumen suplementos, vayan a la página del Instituto Australiano del Deporte donde los van a ver siempre actualizados, ¿sí? Dentro de estos suplementos del grupo A, los podemos dividir en 3 grupos, ¿sí? Están los que se consideran alimentos deportivos, que lo que más hacen es aportar macronutrientes, ¿sí? Que son estos que están en azul. Eh, la mayoría aportan hidratos de carbono, ¿sí? Algunos aportan proteínas, ¿sí? Después están los suplementos médicos, que esto es solo bajo prescripción médica, ¿sí? Y lo aclaro porque si yo a una persona le doy un exceso de hierro, puede ocasionar problemas muy graves para la salud. Entonces, esto sí o sí va bajo prescripción médica. Y después están los suplementos de rendimiento, ¿sí? Que esto puede ser bajo prescripción médica o también recomendación de un nutricionista, ¿sí? Que dentro de estos tenemos, bueno,
lo que es la creatina, el bicarbonato, la cafeína, betalanina, glicerol y nitratos, ¿sí? La creatina se utiliza sobre todo para deportes donde se requiere aumentar la masa muscular o personas que sufrieron lesiones, que estuvieron mucho tiempo sin entrenar y necesitan recuperar masa muscular, ¿sí? Esa puede ser una buena opción. Lo que hay que tener en cuenta con la creatina que también retiene agua, ¿sí? Entonces la persona va a subir un poco de peso. El bicarbonato de sodio y la betalanina se utiliza para disminuir la acidez, ¿sí? Y a su vez disminuye la fatiga. La cafeína disminuye el cansancio, el glicerol retiene líquido y los nitratos son vasodilatadores, ¿sí? Por eso estos, si bien se sabe que el consumo es seguro, pero por ejemplo cafeína no le puedo dar a cualquier persona, ¿sí? Hay ciertas poblaciones a las cuales no les puedo dar cafeína, por eso esto tiene que estar también bajo la supervisión de un profesional de la salud, ¿sí? Y las ventajas que me pueden dar estos suplementos es que, bueno, justamente aportan nutrientes cuando hay carencias. En algunos deportes en especial sí son necesarios, por ejemplo, los deportes de resistencia. Pensemos en las maratones o en las competencias en aguas abiertas, ¿sí? Donde las personas necesitan suplementarse porque son competencias muy largas y necesitan alimentos prácticos, ¿sí? Por ejemplo, un gel deportivo, que es algo que se consume rápidamente. Además, tienen una fácil digestión y absorción. No suelen tener nutrientes que causen intolerancia digestiva y son fáciles de transportar y consumir, ¿sí? Por eso digo que esto siempre tiene que ser manejado con criterio, ¿sí? Muchas veces hay personas que consumen suplementos y la verdad es que no los necesitan, ¿sí? Bueno, acá les traje algunos ejemplos. Estos son los geles, que además algunos tienen, bueno, cafeína, bueno, tienen un montón de variedades. Acá tenemos la creatina. La creatina, para que sepan, está en la carne también. O sea, si consumen carne, la verdad que no sería necesario. Puedo pensar este suplemento, por ejemplo, para una persona vegetariana vegana, sí, tal vez. Hidratos de carbono complejos como la maltodextrina, sí, que este se suele utilizar mucho en deportes de resistencia. Y después, bueno, tenemos las barras energéticas que nos pueden aportar hidratos de carbono y proteínas. ¿Sí? Son algunos ejemplos de este tipo, ¿sí? De los alimentos deportivos. Y bueno, acá por último les traje algunos ejemplos de desayunos y meriendas que son ricos en hidratos de carbono y también nos aportan proteínas, ¿sí? Como lo que es leche con avena y frutas, leche con una porción de bizcochuelo, yogur con granola, una infusión con leche y tostadas de pan lactal con mermelada. Bueno, esto después léanlo tranquilo, son todas preparaciones que la verdad que son fáciles, sencillas, no requieren de mucha preparación, ¿sí? Y después acá hay almuerzos o cenas que también son ricas en hidratos de carbono, son de fácil digestión, ¿sí? Y estas son opciones con proteínas, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, hidratos de carbono, pueden ser ensaladas frías, ¿sí? Ensaladas de fideos, perdón, con palta. El tomate, fíjense, según tolerancia. Papas, ¿sí? La papa es como para mí la estrella, ¿sí? Bueno, los medallones de legumbres también esto fíjense porque es si yo ya sé que tengo tolerancia a las legumbres que no me caen mal, ahí sí, si no, bueno, hago un medallón de calabaza, ¿sí? Elijo otro ingrediente. Arroz caprese, bueno, budín de arroz y zanahorias, puré de zapallo, tortillas. Y después acá tienen algunas opciones con proteínas. Lo importante es que si ustedes quieren, por ejemplo, probar cómo les va con el medallón de legumbre, que no lo hagan el mismo día de la competencia, ¿sí? La tolerancia a los alimentos se tienen que probar varios días antes de un evento, ¿sí? No son los días para innovar. Así que bueno, hasta acá fue todo. Espero que se haya entendido y que les haya gustado. Y ahora sí habilito el espacio para preguntas que quieran hacer. Le voy a responder a Marina. Em, Cuando hablo de hidratos de carbono no me refiero solo a las harinas, me refiero a los hidratos de carbono en general.
Sí es verdad que nosotros tenemos una tendencia a consumir muchos hidratos de carbono refinados, pero también los hidratos de carbono los encontramos en otros grupos de alimentos, ¿sí? Como les mostré recién. Para el deporte sin hidratos de carbono no funcionamos, entonces no los podemos dejar de lado, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna otra duda. Sí, puedes, acá una compañera pregunta si se puede comer alguna fruta en la mitad del ejercicio. Si el ejercicio dura más de una hora, sí, podemos comer, podemos llevarnos durazno en trozos, manzanas peladas en trozos, peritas en trozos, banana en trocitos y podemos consumir eso, ¿sí? En deportes de menos de una hora no se suele suplementar por una cuestión de que si el deporte es de baja intensidad, no se suele suplementar. Ahora, si no llegaste a almorzar, no llegaste a hacer la merienda o bueno, la comida una hora previa, que es lo que se pide, ahí sí, sí, porque la idea no es que te baje la glucemia durante el deporte. En esos casos sí. La duda con las multiplicaciones, eh, n- ustedes cuando tengan la presentación van a ver que dice, por ejemplo, 1 gramo barra kilo de peso. Yo lo que tengo que hacer es multiplicar ese número por mi peso actual. Y esa va a ser la recomendación o el requerimiento, ¿sí? Después, cocinar con aceites. Los aceites siempre se suelen recomendar en crudo para condimentar, porque yo al cocinarlo ahí le modifico la estructura química al aceite y ahí sí ya se vuelve algo no tan saludable. Entonces, siempre para condimentar en crudo los aceites. Después, ay, esperen que me estoy perdiendo. Barrita de cereal proteico. Bueno, acá Marila me pregunta si después del entrenamiento de 1 hora y media es recomendable alguna barrita de cereal. Sí, lo que se recomienda es siempre recuperar algo de hidratos y sí, proteínas sí también puedes recuperar, pero sobre todo hidratos, sí, si el ejercicio fue intenso. Bueno, me alegro a Ida que le haya servido para su hijo que está entrenando en Racing. Las bajadas de presión, pregunta una compañera, ¿cuáles pueden ser las causas? Pueden ser varias. Puede ser lo que uno supone que es baja presión, ¿no? Porque uno no se toma la presión por lo general, le agarra como un mareo y no sabe qué es. Puede ser por baja glucemia, por deshidratación, hay muchísimas causas, ¿sí? Para cocinar más sano puedes elegir, por ejemplo, cocciones al horno, es una opción, cocciones a la plancha, ¿sí? En hervido también, ¿sí? Puedes utilizar otros métodos de cocción que no necesariamente sean frituras. Después acá un compañero pregunta, a los que tenemos más de 40 años y nos cuesta mantener la masa muscular, ¿podemos incorporar más proteína a la dieta diaria? Y eso es algo muy individual, eso tiene que ver según el estado clínico de cada uno. Si yo no puedo dar como una pauta general para todos porque no los conozco, eso lo tendrías que evaluar primero hacerte un chequeo de sangre y ver que esté todo bien y evaluarlo con tu médico clínico y con un nutricionista que te haga el seguimiento, ¿sí? ¿Cómo describiría a las personas que atendemos pacientes o clientes? Personas que trabajan que están todo el tiempo en movimiento y bueno, eso seguramente el aporte de energía va a ser mucho más elevado que el de una persona sedentaria. Nosotros acá no vimos cómo calcular el requerimiento, las necesidades energéticas diarias, ¿sí? Esto fue como un pantallazo general, pero después hay un montón de estrategias que se aprenden para calcular eso y uno puede calcular las necesidades energéticas diarias, ¿sí? Pero claramente no va a ser igual que una persona sedentaria o que una persona que trabaja de manera sedentaria, quiero decir. Lau, no sé si vos querés comentar algo más o ya nos despedimos. Ya veo que Eh, muchos se están saliendo de la reunión, sí, así sí, que no, creo que no, no quedó nada, sí. No, bueno, gracias a todos por haber participado y bueno, los esperamos la próxima, ¿sí? dale. Muchas Buenas gracias, noches, Lau, por el espacio, como gracias. siempre. Y bueno, de vuelta, gracias a todos por participar y por animarse a hacer las consultas. Bueno, Bueno, nos vemos la buenas próxima. noches. Buenas noches a todos.